tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Bueno, hermanos, estoy y sigo hablando del discipulado. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles, hermano. Mira, es interesante, es que este mundo está bien complicadillo. Y yo no tengo tiempo para andar atendiendo estupideces cuando hay cosas tan importantes que hay que ocuparse. Me puse a hablar porque dentro del tema que voy a tocar la otra semana, si Dios quiere, el capítulo 12 del libro de Romanos empieza diciendo por lo tanto, y cuando uno lee ese por lo tanto, el capítulo 12, les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. No se amolden a este mundo, sino sean transformados en el espíritu de sus mentes, para que puedan comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Entonces ese capítulo 12 de Romanos empieza así, por lo tanto. ¿Y qué es por lo tanto? Los 11 capítulos anteriores. Los 11 capítulos anteriores de Romanos, del 1 al 11, les animo para que lo lean de aquí a la próxima semana. Sé que la mayoría de gente no lo hace, no tienen tiempo. Posiblemente tienen tiempo para los 90 minutos hoy de esta copilla que va a disputar Heredia y la Liga. Tienen tiempo para películas de Netflix, pero no para 22 minutos que duraría usted leyendo los 11 capítulos de Romano. Pero en los primeros 11 capítulos de Romano, Pablo habla de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y entonces, para resumir los 11 capítulos, es lo que Cristo ha hecho por usted, es lo que Cristo ha hecho por mí. Y por eso, por lo tanto, por todo esto, les ruego que por la misericordia de Dios, por esa misericordia, estos 11 capítulos, por ese, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo al Señor. En Romanos 12 habla del discípulo de Cristo en sus 5 relaciones que todo cristiano o discípulo de Cristo tiene. Y es que tenemos una relación con Dios, tenemos una relación con los valores de este mundo, una relación conmigo mismo, una relación con el prójimo, y también estaremos relacionados con gente que nos considera sus enemigos por temas de la fe. Son las 5 relaciones de un discípulo, sea buen discípulo o mal discípulo. Pero como un discípulo de Cristo, un seguidor, un matetes, como dije la semana pasada, un aprendiz, un alumno de Cristo, vamos a relacionarnos con Dios, con el mundo, conmigo mismo, con mis hermanos y hasta con mis enemigos. Eso es lo que habla Romanos 12. Ahí aparece un perfil muy interesante del discípulo de Cristo en sus 5 relaciones más importantes. En ese sentido, no está hablando del mundo, de que nosotros, porque el mismo Jesús dijo: Señor, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Entonces, cuando la Biblia habla del mundo en el Nuevo Testamento, no se refiere al cosmos, al planeta como tal, sino a los valores que yo diría más bien antivalores del mundo. Tenemos que vivir separados del mundo, es vivir separados de los valores que a final cuentas son antivalores de este mundo. Intencionalmente lo hice. Y aunque eso lo voy a hablar la otra semana, pues ¿cuáles son los valores del mundo? Inmediatamente la inteligencia artificial aparece en el primer bloque diciendo:
los valores de este mundo son relativos, van a tener mucho que ver con el momento histórico, con el contexto cultural, social, económico, pero normalmente se aceptan este, libertad aquí, allá. Y yo dije, voy a hacer algo al propio, voy a engañar esta inteligencia que me parece que no es ni tan inteligente, pero sí artificial, pero manoseada por alguien. Deme una lista de los antivalores de este mundo. Y esto inmediatamente me dijo inteligencia artificial. No pudimos encontrar la posibilidad de saber cuáles son los antivalores. Haga la prueba de su casa y verá palabras más, palabras menos. Eso es lo que le dice. O sea, no hablamos de antivalores. Pero la iglesia tiene que hablar de antivalores. Porque precisamente al no hablarlos, porque para mucha gente inteligencia artificial es la referencia a lo que es verdad y lo que es mentira. Y así es como va esta sociedad y nuestros jóvenes, que tenemos que pedirle a Dios que guarde a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero, hermanos amados, puede suceder, y ahí en Romanos 12:2 aparece un mandamiento en negativo y en positivo, hablando del mismo: no se amolden. O sea, es un mandamiento en palabra negativa de no amoldarnos. Y luego aparece ese mismo mandamiento en positivo: antes bien, sean renovados, no se amolden, antes bien, sean renovados. Entonces, hermanos, así terminaré el mes de julio, porque todo este mes he hablado sobre el perfil de un discípulo de Cristo. Y los martes he rematado este tema y he hecho un contraste entre el cristianismo nominal y un discípulo de Cristo. Y hoy quiero hablarles, hermanos, como introducción. Probablemente termine el próximo fin de semana, pero si no termino, no importa, termino de terminarlo el primer fin de semana de agosto. Pero es que, hermanos, en este relativismo tan terrible en que vivimos, en este posmodernismo en el cual vivimos, donde las verdades eternas que antes las dábamos por un hecho hoy son relativas, depende de lo que la inteligencia artificial diga. Estamos viviendo un mundo donde hay denominaciones que hace unos años eran conocidas como conservadoras, anglicanos, luteranos. En el catolicismo mismo, algún sector liberal del metodismo mundial están aceptando y dando por un hecho que como la iglesia tiene que ser inclusiva, entonces tenemos que aceptar parejas de lesbianas o de homosexuales pastoreando o dirigiendo una iglesia. Porque eso es lo que es hoy. Porque un antivalor es el no ser inclusivo. Hermano, y qué triste, porque utilizan palabras tan lindas como inclusividad y exclusividad. Porque estas dos palabras son lindas. Y no se distraiga con lo que voy a decir. Si hay alguien inclusivo que usted pueda decir que fue inclusivo, fue nuestro Señor Jesucristo. Pero fue inclusivo en el sentido etimológico de la palabra inclusivo. Por lo tanto, nosotros y la iglesia tiene que ser inclusiva, pero a la vez no podemos perder la exclusividad, que es la que a usted y a mí nos van a permitir ser inclusivos. ¿Sí me explico? Cristo fue inclusivo. Se relacionó con prostitutas, con cobradores de impuestos, con ladrones y quién sabe qué otras mañitas. La gente cree que la homosexualidad y el lesbianismo existen desde ahora. No, señores, eso es más viejo que la maña de pedir fiado. Lea capítulo 2 del libro Romanos y cómo la Biblia habla del uso innatural en las relaciones sexuales de hombres con hombres y mujeres con mujeres, donde la palabra homosexual no aparece, pero dice que el hombre que se echa con otro hombre o la mujer que se echa con otra mujer. Claro que la palabra homosexual no va a aparecer, ni la palabra heterosexual va a aparecer, son palabras más modernas. Pero esos pecados existen y han existido siempre y han estado entre el contexto. Así que entre ese montón de gente que Cristo se relacionaba a prostitutas, yo quiero decirle lo siguiente: Cristo era inclusivo y se relacionó y permitió que se acercaran a él gente, bastantes personas, y algunos de ellos eran cartón lleno. Pero esto era lo que pasaba. La inclusividad de Cristo era que estas personas se iban cambiadas.
Y él nunca cambió. Fue exclusivo. Bienvenidos todos a la iglesia del reino de los cielos. Todos son bienvenidos, pero Cristo les decía: esto es así, yo no te condeno, vete y no peques más. Y la adúltera, el endemoniado, el que viniera a Cristo, Cristo no lo discriminaba, lo aceptaba, lo amaba, lo atendía, y esa persona tomaba decisiones, normalmente se iban cambiados. Pero a ninguno de esas personas cambió a Cristo en su manera de pensar. La iglesia no puede cambiar su manera de pensar frente al pecado, frente al diablo, frente al mundo, frente a la salvación, aunque el mundo esté patas para arriba. Seguirá la Biblia diciendo: este tipo de relación se llama adulterio. Somos inclusivos. El adúltero puede venir a los pies de Cristo, pero tiene que dejar el adulterio. El que roba ya no roba más. El que miente ya no miente más. Porque si no, sencillamente vinieron, podían venir, pero nunca lograron la exclusividad que Cristo le da a los que creen en su nombre. Les dio la exclusividad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. El problema que está pasando hoy es que nuestra debilidad moral y nuestra debilidad teológica es tan evidente que andamos mucho con una persona de estas y rapidito hasta caminamos diferente. Y empezamos a hacer algunos gestitos que aunque todavía no, ya casi. Y empezamos con unos tonitos de aunque todavía no, pero revísese ya. No nos deben de cambiar. Por eso no se amolden. Hoy quiero leerles una parábola preciosa. Son dos muy parecidas. Se encuentran en Mateo capítulo 13, versículo 44 en adelante. Voy a leerles la Nueva Versión Internacional. Usted lea las 8 o 20 que quieran. De nuevo la tarea, lean 12 capítulos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 de Romanos. Uno por día. Llega usted, 2 por día, hermano, y el sábado, el domingo ha leído casi todo el libro de Romanos. Dice así, Mateo 13, 44: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Después sigue la parábola de la perla de gran precio. Es muy parecida. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. No se parece a un campo que tiene un tesoro. No se parece a un chavalo que vendió todo. No. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. Esta parábola, el capítulo 13 de Mateo son como 6 o 7 parábolas. 4 o 5 de ellas son muy grandes, que es la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la de la levadura, y luego aparecen estas dos pequeñitas que en el contexto, en el fondo, hablan de algo que tiene mucho valor. Es algo muy valioso que un hombre encuentra, calladita la boca se va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo y se pone como muy feliz. Es imposible, a la luz de lo que estoy hablando todo este mes del discipulado, del perfil de un discípulo, es imposible, fue imposible, hoy es imposible y siempre será imposible que alguien en los caminos del Señor trascienda del nominalismo, o sea, ser un cristiano de nombre, a un nivel de compromiso mayor
y convertirse en un matetes o matetes, un discípulo, un aprendiz de Cristo, un alumno de Cristo. Si no le está dando el valor que realmente tiene la salvación y la vida eterna que Dios nos ha dado. Es muy triste que hoy en muchos lugares, cuando se habla de lo valioso y de la riqueza, se apunta solo a lo material. Y claro, hermanos, lo hemos comprobado y lo hemos dicho aquí, es mejor estar bien que estar mal. Es mejor tener platica que estar limpio. Es mejor tener uno siempre que comer y cierto nivel de abundancia que estar siempre llevado del berraco, como dicen en Colombia. Es mejor tener con qué pagar las cositas que no tener y andarse escondiendo porque no puedo pagar. Pero al final de cuentas, hermano, aunque es importante estar financieramente bien, materialmente bien, y que hay que trabajar fuerte, con el cuidado de que por hacer más platica no estemos descuidando cosas muy importantes de la vida. Pero hay que hacer platica. Y la Biblia dice que Dios nos va a dar la sabiduría para hacer riqueza. Pero sabemos que nada de lo que usted y yo compremos o hagamos nos vamos a llevar, porque nada trajimos a este mundo y de cierto nada nos vamos a llevar. Y quiera Dios que no solamente usted llegue a estar bien financieramente, sino que Dios le dé largura de años y calidad de vida para disfrutar esos bienes. Porque dice la Biblia que Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Amén. Pero yo creo que es necesario que usted y yo tengamos bien apuntalado y bien claro que las cosas materiales no lo son todo en la vida. No lo son todo. Son una parte muy importante de la vida. Pero nadie es feliz o dichoso porque tenga plata. No. La felicidad y la dicha y el bienestar emocional y familiar no tiene que ver única y exclusivamente con plata. Pero tampoco es cierto que entre más limpio sea yo, entonces voy a ser más feliz, porque tampoco la pobreza hace a nadie feliz. Esta parábola, aunque habla de las mayores bendiciones de un ser humano, por favor, no está hablando, aunque puede incluirlo, lo material. Lo material está claro, hermano, en la Biblia. Mas busquen primeramente el reino de Dios o su justicia, y estas cosas vendrán por añadidura. Punto. ¿Cuáles son? Abrigo, techo y comida. Y creo que todos los aquí presentes, de alguna manera u otra, podemos decir, hermano, Dios a mí no me ha faltado. Aquí el de la mala cabeza fui yo. Aquí el que despilfarró la platica fui yo. El que chucareó las cosas fui yo. Pero Dios a mí no me ha fallado. Siempre me dio lo que necesitaba. Me dio 6 pares de zapatos, aunque solo necesitaba 2, porque solo tengo 2 pies. Así es que, hermanos, yo creo que el Señor a nosotros no nos debe nada. Y como hijos e hijas de Dios, Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Hay aquí alguna persona que pueda darle un testimonio de 10 segundos a su vecino que no sea su esposa y volverse y decir, hermano, mire, en 10 segundos lo quiero decir, el Señor a mí me ha suplido lo necesario? Vuélvase. No, pero no el que vino con usted, porque ese no se vale. Dele un testimonio de 10 segundos. El Señor ha sido tan bueno. Comidita, ropita, la familia, los muchachos, cuando están los nietos que lo vuelven loco a uno, todo que es una bendición esto, hermano. Amén. Y eso debemos de agradecerlo y debemos de cuidarlo. Pero la parábola del tesoro escondido está apuntando a otras cosas. Nos obliga por un momento a dar por un hecho lo material, pero a no dar por un hecho una gran verdad. Y es que el perdón de nuestros pecados es de mucho valor, porque no hay otra manera de obtener. Este hombre fue y vendió la patineta, vendió la bicla, vendió el carro, vendió el chancho, vendió las gallinas, vendió todo.
Y cuando recogió la plata se puso tan alegre y fue y compró aquel campo. Y hay un gozo en este hombre, porque quiero pensar por un momento, hermano, en la esposa de este chavalo, por ejemplo, en la suegra, porque si hay esposa siempre hay suegra. Y si hay, porque el único que no tuvo suegra fue nuestro hermano Adán y Eva. Yo me quiero imaginar la suegra de ese señor, la esposa, la tía, las cuñadillas, los cuñadillos, los hermanos de la iglesia viendo. Yo me imagino a esa suegra diciéndole: mamita, su marido está loco, no lo deje. ¿Cómo que vendió la carreta? ¿Cómo que vendió las ovejas? ¿Cómo? ¿Y qué es? No, mami, a mí no me ha dicho. Pero yo confío en que el gordo, papi, negro, puchi, no sé cómo le gusta ese viejo, él es sabio. Pero mi amor, está vendiéndolo todo, te da cuidado que no lo venda usted. El chaval está con la boca callada, porque sí me queda claro, no era ningún estúpido. Uno no tiene que andar contando las cosas a todo el mundo lo que va a hacer, porque mucha gente no se alegra y si puede se le va arriba a usted con el negocio. Porque esto era un negocio. Rolando, esto era un negocio. Y usted como un hombre de negocio sabe que a veces mejor se le van arriba a uno. Calladito la boca, empezó a venderlo todo. Dice que fue y vendió todo. Quiero imaginarme la esposa de este hombre ya carboneada por la vieja, la suegra, en la noche acostado: papi, vea, yo estoy muy preocupada, papi, porque usted está vendiendo todo. Mi amor, confía en mí. Yo nunca le he fallado, confía en mí. Ay, papi, es que mami habló conmigo cuando no sabía. Es que hay suegras muy zapas. Si usted es suegra, sea prudente, sea calladito, ore. La mejor manera de un suegro y una suegra ayudar es orando, no de sapo. Si lo llaman, usted no es sapo. Si usted se mete, es sapo. Porque ya usted dejó ser el papá de esa muchacha y ahora es un matrimonio lo que hay ahí. Pero este hombre vendía todo, hermano. Perdón, hermano, se me salió, pero siento que me hay un sapo. Lo vendió todo, hermano. ¿Por qué? ¿Esta parábola significa que alguien puede comprar la salvación? No. ¿Esta parábola significa que alguien puede comprar el perdón de Dios, la limpieza de pecados a la vida eterna? No, no la puede comprar. Esta parábola lo que enseña es que este hombre iba por un campo y vio un tesoro muy valioso. Yo no sé si fue una pepita de oro enorme o una veta de diamantes, no sé qué fue lo que él se encontró. Nada más dice que era un gran tesoro. Y dijo, lo volvió a esconder porque no era tonto. Si usted ahorita anda por la calle y hay un billete de $100, usted de los que... ¿De quién son estos $100? Ahí frente al Banco Nacional ahora, cuando está el baile de la polilla. Y todo el mundo escribió. Él nada más llegó y empezó a venderlo todo. Voy a cambiar la palabra vender por empezó a deshacerse de muchas cosas que a ella le gustaban. Digamos, en el caso mío hay cosas que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, en el caso mío, si Anita ve que lo primero que hago es vender la parrilla, dice, este chaval está raro. Algo le está pasando, porque hay cosas que yo no me voy a deshacer de ellas así nomás. Entonces, si ustedes me permiten, además, parafrasear, empezó a venderlo todo y decir, empezó a deshacerse de cosas que él estimaba con un fin y un propósito. Comprar una propiedad que tenía un tesoro invaluable. Y es que, hermanos, dije antes que siempre fue y hoy y siempre será imposible que usted y yo nos despojemos de todo, a menos que consideremos que el reino de Dios y las cosas de Dios son un tesoro invaluable. Podemos ser toda una vida cristianos de nombre sin darle el valor a la salvación que realmente tiene el valor de esa salvación. Podemos ser cristianos, parroquias, raticas de parroquia,
que estamos ahí, pensamos que porque tenemos 40 años de conocer a Cristo, yo no sé si de conocer a Cristo o de dejar de haber sido católico. Y cuando les pregunto, ¿y qué tipo de católico era usted? ¿De los malos? Y de cristiano también es de los malos. No estoy hablando de estar metido en una iglesia. Hasta que usted y yo no le demos el valor, cuando usted y yo no consideremos que esto es un gran tesoro, ser perdonado por Dios, haber sido declarado inocente de todos mis pecados, ser salvo, tener vida eterna. Por eso les recomendé leer Romanos, que no estemos ni estaremos nunca siendo condenados, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que nada nos separará del Señor, ni la vida ni la muerte, que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si usted y yo no consideramos que todo esto es lo suficientemente valioso para deshacernos de algunos de nuestros efímeros y miserables tesoritos terrenales, no estaremos nunca dispuestos a tener un nivel superior al de ser alguien del montón. Amén. Estamos aquí, hermanos. El verdadero valor de las cosas está determinado por dos motivos. Número uno, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo creó? Y número dos, ¿cuánto estén dispuestos alguien a dar por eso? Eso es lo que vale, lo que usted dice que vale algo. Por ejemplo, un dibujo de Picasso, de esos que seguro cuando estaba medio aburrido no tenía que hacer, así un dibujillo ahí con lápiz, con esos lápiz de mina, dibujillos, ensayos. Un original de Picasso puede andar costando hasta $1.000.000. Un original mío, más lindo, porque para mí Picasso no dibuja, eso son puros garabatos. Por eso se dice abstracto. A la gente le gusta lo abstracto y lo obtuso. No, a mí me gustan las pinturas de aquel chavalo que decía, que ya se palmó, y aquí hay un bosque feliz. Y en esta rama verde siempre se anida una tórtola contenta. Y lo empezaba a pintar. Y ahí detrás de ese risco hay un conejo feliz, pero le hacía con la espátula. Pero ya no está porque se lo comió un coyote. Ustedes veían el arte de este vieja como tenía una obra terminada, le pegaba unos espatulazos o brochazos y empezaba de nuevo y mejoraba. Esas son las que a mí me gustan. Pero las de Picasso, Van Gogh, cualquiera de ellos, esa firma que dice Picasso o Van Gogh hace que hasta un dibujillo a mano alzada cueste hasta $1.000.000. ¿Por qué valen tanto? Porque la hizo Picasso. Esa es la única razón. Si dice Arturo Campos, no vale nada. Porque el valor de algo está determinado por quién lo creó, quién lo hizo. Y el segundo elemento, ¿cuánto estén dispuestos a pagar por un dibujo mío? Gratis sale caro un dibujo mío. Gratis es caro. Pero por un Picasso, a veces ni el que la compró aparece, sino nada más ofertan $10.000.000 y nunca se supo quién fue. Por eso valen. Por quién la hizo y cuánto pagaron por ella. Hermanos amados, hasta que usted y yo no tengamos claro el valor de este tesoro, que dice el apóstol Pablo que ese tesoro fue puesto en vasos de barro. ¿Quién te hizo? Picasso. A mí ni mi tata ni mi mamá me hicieron. Ellos tuvieron sexo y ella burlaba y quedó preñada. Pero papá y mamá no me hicieron a mí. A mí me hizo Dios. Y a usted también. Superado el primer elemento del valor de algo, ¿quién lo creó? Y ahora viene el segundo. Dice la Biblia que ustedes y yo fuimos comprados por precio.
Mientras alguien por usted y por mí no daba una peseta, el Señor dio su vida por usted y por mí. Por eso es que usted vale tanto, porque Dios te hizo y porque te compró. Ese tesoro, empezando por ahí, fue el que este hombre, que aquí en la parábola, las parábolas son enseñanzas o alegorías que utilizan figuras terrenales e entendibles, pero para explicar un valor espiritual o eterno que no es tan entendible. De hecho, de las parábolas Cristo dijo que aún los que ven no ven y los sabios no lo entienden, porque en los dos casos, pero voy a hablar la del tesoro escondido en aquella lote, en aquella hectárea, en aquella finca, dice que estaba escondido. ¿Cuánta gente pasó por ahí y nunca vieron ese tesoro que estaba ahí? Hermano, hay mucha gente que ve lo que estoy diciendo, que dicen amén en lo que estoy diciendo, pero nuestro estilo de vida, una vez que salgamos de acá, es como que si lo que Cristo hizo por nosotros no tuviera ningún valor. Vivimos, nos comportamos, hablamos y nos relacionamos con Dios, conmigo mismo, con mi propia familia, con mis hermanos, como que nada ni nadie tiene valor. Tratamos a todo y a todos con menosprecio, arrogancia. Y llega un momento donde conozco tristes cristianos, que son cristianos tristes, que creen que el Señor está obteniendo algún beneficio con usted. Perdóneme, hermano. Cuando yo veo el valor de estos tesoros que Dios nos ha prometido para que vivamos en su bendición y en su gracia, hermano, es como dar toda mi basura para comprar 1000 toneladas de oro o de perlas preciosas. Porque todo lo que usted y yo hagamos por el Señor, comparado con el precio de lo que Él ha hecho, hermano, no tiene la mínima comparación. Dios no lo necesita a usted. ¿De qué le pasa? Por favor, ubíquese. Ni Dios lo necesita. Tal vez yo a usted lo necesite, pero Dios no. Lo que tengo claro es que usted y yo necesitamos a Dios. Y jamás lograremos ser cristianos victoriosos, exitosos, como quisiera llamarlo, bendecidos. Jamás veremos que se cumplan en nosotros las bendiciones de Dios hasta que no entendamos lo que este hombre entendió, que aquello que estaba viendo era tan valioso que él tenía que hacer todo lo posible. Él se pudo haber robado el tesoro, pero no era ningún ladrón. Dice que lo escondió, lo tapó y compró la finca. La finca no es el reino, el comprador no es el reino, el vendedor de la finca no es el reino. El reino de Dios es el tesoro de gran precio que estaba escondido y que alguien pasó y lo vio. Significa que esto tan valioso, inmerecido, invaluable, incalculable, no es algo de merecimientos. Fue la gracia de Dios que hizo que este hombre se topara con ese tesoro. Hubo un joven muy rico que se encontró con Jesús y le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Un tesoro muy valioso. Pero como él estaba acostumbrado a sacar la Mastercard, a sacar la chequera, él pensó que las cosas de Dios era algo que él podía comprarlas, porque las palabras de él fueron: ¿qué tengo que hacer? O sea, supongo que yo puedo, así como puedo comprar barcos y casas, Señor, ¿qué puedo hacer yo para tener la vida eterna? Pero topa con la primer pared. No es algo que usted pueda hacer. Entonces Jesús le dice: pues cumple los mandamientos. Ay, Dios mío, me la puso fácil. Todos los he cumplido desde que era pequeño. Rico, rajón y mentiroso. Tenía una narizota así de Pinocho. ¿Por qué? Porque nadie cumplió los mandamientos, solo Cristo.
ni Moisés, que los escribió después de que echó a perder los que escribió Dios con su mano, los cumplió. Pero Jesús nos pasa por alto algunas de nuestras estupideces. Bueno, vende y todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice que se fue muy triste, dice el escritor, porque tenía mucho. ¿Le dijo Jesús a toda la gente que vendiera lo que tenía? No, porque eso no se lo dijo a este. Porque parece ser que podemos leer que Jesús lo que le dijo fue: ve y vende todo lo que tienes. Pero lo que el muchacho oyó fue: ve y vende todo lo que eres. Porque tristemente para la mayoría de los seres humanos son el carro que tienen, el trabajo que tienen. No, es que yo tengo un trabajo, entonces yo soy eso, yo soy exitoso porque tengo esta profesión. Todo eso tiene que ser, tiene cierto nivel de veracidad y de importancia. Pero usted no puede definirse por lo que usted tiene, por el carro, por la casa, por el salario, por la carrera que estudió. La mayor definición y el mayor tesoro que usted y yo tenemos, que nos hace exclusivos, es el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios. Y si por ahí usted no valora eso como un gran tesoro, no habrá nada que usted quiera dejar, vender, despojarse, entregar o rendir, porque para usted las cosas de Dios no tienen valor. Muy buenos para criticar, para señalar, es que las cosas hay que hacerlas como yo digo, si no están mal y lo que nos dé la gana. Pero hermano, perdóneme, usted no es el más carga de todos los cristianos, ni yo mucho menos. Tenemos que estar dispuestos a rendirnos. Y en el capítulo 12 de Romanos, contrario a lo que las antivalores de este mundo, porque son antivalores, los valores de este mundo son antivalores, el culto al yo, el culto al ego, que soy primero, segundo, tercero, y lo que quede tiene que ser para mí, es algo de lo primerito que usted y yo tenemos que vender. Y si no nos lo compran, déjelo botado, porque nuestro ego, nuestra arrogancia, nuestra opulencia, nuestro falso sentido de seguridad, el creernos que somos la mamá de Tarzán y no somos ni Chita, apelando a un viejo dicho hace como 40 años, no nos van a permitir nunca, hermanos, ni obtener, ni vivir, y mucho menos disfrutar de los beneficios de tener y ser propietarios de ese gran y valioso tesoro. Amén. Ya empiezo a terminar, sin dejar de recordarles que leamos los 12 capítulos de Romanos de aquí al sábado, si Dios quiere. El martes, de nuevo, afirmamos un poquito más sobre este tema. Todo el mes de julio estoy hablando de discipulado, y tal vez el primer fin de semana de agosto. El perfil de un discípulo conforme a Dios. Yo sé que hay una palabra muy horrenda cuando le damos culto al yo. A mí me encantaba como Maradona decía yo. Ustedes ven a Maradona diciendo yo. Esos argentinos tienen un estilo para hasta decir yo. Lo dicen diferente a todo el cono sur. Yo. Y sin acento argentino, me temo que muchos de nosotros, nicas, ticos, panameños, colombianos, le damos demasiado culto al yo, al ego, al egocentrismo. Si yo no lo apruebo, es porque está mal. Si a mí no me parece, es porque seguro no está muy bien, que digamos. No apruebo lo que usted dice. Recientemente estuve en República Dominicana. Me hace una gracia porque yo no había entendido, pensé que me estaban vacilando, seguro como yo sé medio. Dígalo, si ya lo pensó, Pachuco. No, trato de ser tranquilo, auténtico, yo puedo rajar aquí de mis atestados académicos. ¿Cuándo los he exhibido? No terminé la secundaria.
Soy muy inteligente, hermano, y muy brillante. Y posiblemente si hubiera estudiado más, sería como muchos que estudiaron más que yo, que no han hecho nada en la vida y fracasados. Otros sí. No, hermano, yo de nada me voy a jactar. Pero lo que ustedes siempre me han oído aquí, muy rajón y jactancioso, es que todo se lo debo a Dios. Es decir, que todos mis logros y todo lo que soy, hermano, no busque universidades. Una vez estaba enseñando a un grupo de estudiantes en la Universidad Menonita en Bayamón, Puerto Rico, porque aunque nunca terminé la secundaria, he dado clases en universidades cristianas. La Universidad Menonita de Bayamón. Ahí enseñé sobre Hechos capítulo 2, versículo 36 en adelante durante una semana. Cuando terminé de dar estos talleres, se me arrimó, no sé si era un profesor o alguien ahí de la Universidad Menonita. Me dice: pastor, ¿en cuál universidad estudió usted? Me dio vergüenza y le dije: en la Universidad de los Apóstoles. Y me dice el baboso: ¿a dónde queda? Y yo lo que estaba haciendo era vacilando. Estando en República Dominicana, pero si eso sí, hermano, no me malinterpreten, felicito siempre a quien tiene un logro académico y lo sé, lo felicito. Y Anita y yo nos limitamos muchas cositas de nosotros para que nuestros hijos tuvieran una buena educación y los tres fueran profesionales. Y animo a cualquier muchacho o muchacha a estudiar, porque si estudiando y con una profesión a veces cuesta encontrar brete, sin eso va a costar más. Pero yo no dependo de un trabajo. Es más, Dios no necesita ni siquiera que usted tenga un trabajo para cuidar de ti y de los tuyos. Porque si usted se quedara sin posibilidades por una enfermedad o lo que fuera y no puede traer el sustento para su casa, Dios promete en su palabra, y hay miles de testimonios, y en la Biblia hay varios que dice que Dios nunca desampara al pobre y al afligido. Joven fui y he envejecido y nunca he visto a un justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. A todos los lugares donde llegaba Betty me decían: bienvenido, príncipe. Y yo volví a ver para saber quién era el que venía. Después me di cuenta que a las que eran pastoras les decían reinas, pero yo me sentí como la reina del canal 38, OPA. Y como fui a 7 conferencias o 6 y prediqué en una iglesia, y en todo lado todo el mundo me decía príncipe. Sí, yo tengo cara de príncipe, ¿verdad? El príncipe Hernández, uno que jugó con Saprissa, ya murió, que era feo. Y le pregunté a un hermano: hermano, ¿por qué en todo lado me están diciendo, no me dicen pastor, me dicen príncipe? Ah, hermano, es que a mí, como a mí me anunciaron en los, ¿cómo se llama esa vara? Los spots, ¿cómo se llama así? Antes le decíamos promos, el dibujo que lanzan para un evento. De ahí, claro, ellos dijeron: no, ya este pastor está entre querubín y príncipe. Yo me sentía incómodo. Una vez en San Juan, Puerto Rico, en una de las iglesias más relevantes de todo Puerto Rico, la iglesia de los Guidines, que hace poco murió el pastor Mauricio Guidín, Sendero de la Cruz. Se me arrimó una pastora al final del culto y me dice: pastor, ¿ya usted es querubín? Yo: esta vara está rarísima. El culto al yo. Dije: no, hermana, yo no soy príncipe, yo soy un servidor de Cristo, nada más. Pero es que eso es un culto a este yo que debiera hacer todo lo posible, más bien porque diariamente muera un poquito más. Este yo tenemos que encaminarlo a que muera definitivamente. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo y mí, ¿son la misma persona? Sí, solo que mí es mi ser interior que quiere agradar a Dios y que sabe que lo más grande que a usted le pasó es Dios. El yo es ese que se sienta en el trono de mi vida y que todo lo critico y lo maldigo y siempre ando amargado y todo el mundo está equivocado, todo está el mundo mal, menos yo.
Ese yo es el que a usted y a mí nos impide, hermano, humildemente descender, bajar la cabeza, menguar para que otro crezca, en este caso el Señor, porque entre más haya de usted en usted, menos va a haber de Dios en usted. Mientras yo esté más lleno de mí, menos va a haber de Dios en mí. Por eso mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo, mi relación con los antivalores de este mundo, que hoy, hermanos, tenemos que prestarle mucha atención, porque la humildad es un valor bíblico y un valor moral. La soberbia y el orgullo es un antivalor bíblico y moral, y la soberbia convierte ángeles en demonios. Yo soy el príncipe en República Dominicana y no puedo dejar que me dejen de decir así, y tengo que volver un día de estos, si Dios quiere. Pero ante mí mismo yo tengo que concebirme como un buscador de tesoros, pero que por la gracia de Dios me encontré un tesoro invaluable, y ese tesoro requiere que yo me despoje de todo, me rinda. Aunque en la filosofía de este mundo rendirse, entregarse es como dar el brazo a torcer, no es que des el brazo a torcer sobre mí. A mí me importa una zanahoria si usted dobla el brazo ante mí o no. Es que doblemos el brazo, que inclinemos la cabeza ante el Señor y nos humillemos y le digamos al Señor: Señor, perdóname y ayúdame. ¿De qué me ha servido esta arrogancia? ¿De qué me ha servido este ego? Si hasta mi esposa tiene miedo de corregirme, aunque parece ser que la especialidad de las esposas es corregir, no afirmar al marido. No importa. No, yo sé que aquí en Niro los Valles todas las hermanas son de las que afirman, no corrigen. Ya esa esposa no quiere ni opinar. ¿No ve que el santo grial duerme conmigo y a él no le puedo decir nada? Me callo mejor. El reino de los cielos se parece a un tesoro invaluable. Hermanos, hasta que usted y yo no estoy diciendo que le des el valor, porque aunque usted no se lo dé, ya lo tiene. El valor del reino de Dios no está determinado porque usted y yo se lo demos o no. Es que cuando usted y yo le demos el valor que realmente ese tesoro tiene, nuestras vidas inmediatamente empiezan a cambiar. Por eso dice: por las misericordias de Dios, hermanos, les exhorto para que se presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso significa rendición, significa entrega, significa humillarnos. ¿Quién está dispuesto a dejar el ego y venderlo, regalarlo, tirarlo por la basura, si no considera que la vida eterna, el perdón de Dios, no tiene valor, es invaluable? Y esta conducta mía, y no estoy hablando de lo que alguna gente cree que es el mundo, porque para muchos cristianos, que yo ande vestido hoy como ando, eso es vestir como el mundo. Si empiezo a perder peso por salud, no puedo verme más lindo, y empiezo a transformar músculo en las piernas, porque cuando una persona cumple 62 años, ya desde los 50, los seres humanos, hombres y mujeres, empezamos a perder masa muscular. A mí no me importa, hermano, tener los hombros como los cachetes de Kiko, pero si algo yo voy a necesitar cuando tenga 70 o 75 años es movilidad. Y el músculo, si no se ejercita, se atrofia. Por eso hay mucha gente joven con problemas esqueléticos y musculares muy serios. Y yo quisiera, no sé cuánto voy a vivir, pero por lo menos me gustaría ir caminando a escoger el color de la caja. Es que este hermano es el del mundo, adelgazar y cuidarse. No, hermano, yo vivo en función de que ahora el 12
El 5 de agosto me tengo que hacer un examen general de sangre, hasta SCUPA me van a examinar, un ecocardiograma, y yo lo que quiero llegar a esa cita es que me digan: Arturo, le vamos a volver a quitar medicamento, porque empecé muy grave y era una bolsa de ese tamaño, me daba vergüenza ir a sacar al seguro, ver un bolsón enorme, y ahora cabe hasta en la bolsa de atrás. Que me puedo palmar en cualquier momento, mañana, si Dios quiere, cumplo 62 años, pero con nada puedo yo terminar con 61 años, 364 días y medio y palmé. Lo que la gente dice que es del mundo es normalmente atacar los pecados que ellos practican. Para la gente comer bien, ir a pasear allá, aquí, eso es del mundo. No, por eso no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los valores del mundo. Los valores del mundo que son antivida. Ayer estaba escuchando una de las que va a ser candidata presidencial, y por más que lo adornó, dijo: voy a favor del aborto. Ya no va a ser solo el PAC, sino un partidillo que va a aparecer ahí una mujer. No porque sea mujer, pero la explicación que dio sobre el aborto, ¿por qué no dijo? Es que creen que somos idiotas. Lo que dice la IRI de Costa Rica hace 40 años. No, lo adornó, pero va por el aborto. Esos son los antivalores de este mundo, que usted y yo tenemos que luchar contra ellos y pronunciarnos y ser claros. Los valores antivida, aborto, eutanasia. Si no nos espabilamos, un familiar nuestro podría recibir autorización para jalar el enchufe o hacernos un batido de avena con lagnate y eso es un antivalor. El aborto. Gente que se casa, ¿cuántas veces se ha casado? 3, y se va a casar la 4. Ah, caray, ¿qué no aprendió los otros 3? ¿Qué fue lo que no aprendió en sus 3 anteriores matrimonios para que quiera casarse por 4ª vez? Cásese las veces que le da la gana, pero aprenda, porque si no, te vas a casar 5 veces. Cuando una persona exhibe 3, 4, 5 divorcios, hermana, usted debe ser bien tonto o bien tonta para no pensarlo más, porque ya se le hizo callo. Para él casarse es nada. Lo que quiere es santificar una relación de fornicación, punto. ¿Me explico? Los antivalores de este mundo, hermano, antivida. Los antivalores de este mundo es que usted, si dice algo diferente, es que usted es un predicador de odio. Un hombre con otro hombre teniendo relaciones sexuales es pecado. Cristo los ama y quiere del mismo modo que un hombre casado tiene sexo con una mujer que no es su esposa, es adulterio, y los dos deben de arrepentirse. El heterosexual y el homosexual y la lesbiana tenemos que arrepentirnos, y no nos quepa la menor duda que el Señor nos perdona. Pero no nos conformamos con eso. Ahora podemos casarnos y luego podemos ser pastores 2 hombres. Hermanos, les presento a mi esposa. O sea, ya sabe que cuál es la parte de esa pareja, y se llama Virgilio. Mi esposa se llama Virgilio. Pastor Arturo, ¿por qué usted dice esas cosas? Porque a eso está pasando ya aquí en Costa Rica, donde lo que le está importando a muchos, como vengo diciendo en todo este mes, no es el motivo por el cual la gente se está quedando, sino más bien por qué se van. Cuando lo que deberíamos preocuparnos es qué tipo de evangelio es que estamos predicando, que todo el mundo quiere estar ahí. Porque se supone que el evangelio de Cristo, predicado en sus correctas dimensiones, tiene que incomodar y tiene que hacer que algunos no quieran volver a seguir a Jesús. Así de claro, hermano. Yo no soy quien para condenar a nadie, pero lo que a Cristo le desagradaba hace 2000 años todavía le sigue desagradando.
Lo que hace 3.000 o 4.000 años la Biblia decía que no era del agrado de Dios y que los que practicaban eso estaban fuera del reino de Dios, todavía sigue siendo igual. Porque aunque la gente cambie, aunque los valores cambian, la palabra de Dios nunca cambia. Si era adulterio hace 3.000 años, es adulterio hoy. Si la relación entre dos hombres, sexualmente hablando, era desaprobada por Dios hace 3.000 años, hoy todavía es prohibida, aunque el mundo llegue a darlo como un hecho. Y habrá gente que diga, pero ¿qué es lo que le pasa a este viejo loco, anticuado, camote, santulón? Y me van a atacar. ¿Por qué está tirando la casa por la ventana? ¿Por qué este hombre vende la patineta, vendió a la lora, vendió hasta las orquídeas, hermano, vendería yo? Cosas que uno aprecia, la hamaca, el espadín. Tengo una cruceta que me heredó mi tata, vieja como el demonio. Hay cosas que yo creo que nunca vendería en ese sentido, pero hay varias cosas en mi conducta interior, hermano, que el Señor quiere que yo las venda, me deshaga de ellas. Pero solamente estaré dispuesto a dejarlas y a deshacerme de ellas cuando considere que lo que Dios me ofrece es un gran tesoro. Porque solamente por un gran tesoro es que alguien está dispuesto a quedarse sin nada para tenerlo. Pedro, Jacobo y Juan, cuando se encontraron con el Señor y el Señor los convenció, el Señor los invitó: vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dice la Biblia, y al instante, inmediatamente, dice, lo dejaron todo y lo siguieron. Cuando yo conocí a Jesucristo, hermano, yo no sabía nada de la Biblia, yo no podía explicar lo que a mí me pasó. Solamente sé que hace poco más de 46 años no lo pude comprar, simplemente encontré este tesoro. Al principio lo único que sabía es que era muy valioso. Con el tiempo me fui dando cuenta de otras verdades teológicas, que nunca pude haberlo comprado, que no lo merecía, que era por su gracia. Pero en el momento en que encontré esto, hermanos, todo lo que yo tenía, un chamaquillo de 16 años, muy precoz, mozote, como usted quiera llamarle. Yo era bien mozote. Es más, si yo me hubiera conocido, yo mismo me hubiera caído mal. Yo me caía mal, hoy me caigo mal. Precoz, metido a grande, jetón, vulgar, precoz, travieso, mal hablado, fumaba cosillas raras. A mi edad era un cartón lleno, muy triste. Gracias a Dios no existía ni la cocaína ni la piedra, porque yo hubiera sido piedrero. Dios me guardó. Pero sí, hermano Emilio, verás que eso sí dice, esto era muy grande. Y entonces de todo lo poquitillo que... Pongo este ejemplo porque a los años de ellos, año y medio tal vez después de haber dejado todo, las redes, dice que las estaban remendando. Como al año o año y pico, el Señor empezó a hablar del reino y de las exigencias del reino, que hay que dejarlo todo por Él, que hay que negarse uno mismo, tomar su cruz y seguirle y todo eso. Los discípulos dijeron: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y para nosotros ¿qué hay? Ve, como que se hicieron más sabios. Y tengan mucho cuidado cuando conocer más de la Biblia y ser un poquito más sabio nos quita la capacidad de valorar todavía igual y más ese tesoro invaluable. ¿Sí me explico? Porque ellos pensaron que habían dejado un montón de cosas. Y si yo hubiera estado, yo le digo, ¿qué es ese reclamadera? ¿Qué fue lo que dejaron?
una barca que no era ni propia, por eso la dejaron. Y unas redes todas hediondas y podridas que estaban huecas y remendadas, que tenían que estarlas remendando porque hasta una ballena hubiera pasado por esos huecos. Eso fue lo que dejaron. Pero les voy a decir algo, les dijo Jesús a estos ingratos: no hay quien haya dejado casas, terrenos, hijos, o esposa, o esposo, o mamá, o papá, por causa de mí, que no reciba 100 veces más aquí en la tierra de lo que dejó por mí. Y sobre todo, aquí viene lo invaluable: la vida eterna. ...46 años, 30 años, 20 años, 15 años de estar en Cristo. Qué tristeza me da si tanto tiempo y tanto conocimiento bíblico, lo primero que hizo fue quitarte el valor de las cosas que realmente tienen valor. Y seguirnos atrincherando en nuestras posturas jocas, añejas, viejas, anacróticas, anticuadas, maneras de pensar que nunca me han servido a mí, ni a nadie, ni a Dios, y que me tienen sumido en una pobreza espiritual que no me permiten disfrutar las cosas elementales de una vida bendecida por Dios. ¿Qué estamos dispuestos, hermanos? Termino recordando un jueguito de mi niñez. Yo no sé si era para mujeres, pero a mí me metían ahí, todos los chiquillos. ¿Qué pides por esta prenda? ¿Cuántos recuerdan ese juego? Tiene que ser de 60 años, 50 años. Levanten la mano los que recuerdan el juego. ¿Qué pides por esta prenda? Voy a recordarlo para los jóvenes. Y me corrige el que es más viejo que yo. Era que alguien se metía algo entre las manos que nadie podía ver. Y todos los demás niños teníamos que poner. Era un niño, imagínense, con 6 añitos. Parecía como a Pepito. O a Vidal, el del libro de Paco y Lola. Entonces todos los niños y las niñas teníamos que cerrar las manitas. Era así, ¿verdad? Y la persona que en ese momento iría al juego tendría algo, un anillito o algo. Y llegaba y nos hacía a todos, tendríamos que abrir la mano, y ella suponía, pasaba las manos de ella y dejaba caer en el que ella escogiera, dejaba caer una prendita, podía ser un anillo, así era, ¿verdad? Hasta ahí voy bien. Y ya, a todos, aparentemente éramos 5, a todos nos echó algo, pero solo uno la tenía. Y ella preguntaba: ¿qué piden por esta prenda? Y es ahí en adelante donde se me olvida. Entonces alguien tenía que decir: que baile con una pata. Y entonces aquella persona se tenía que levantar y bailar con una pata para poder obtener la prenda. Porque el reino de los cielos también, dice la segunda parábola, se parece a un hombre dedicado a encontrar perlas preciosas, y encontró una tan valiosa que hizo lo mismo. Fue y vendió todo para obtener esa prenda. No estaremos dispuestos a hacer nada si lo que se nos ofrece a cambio es algo que usted y yo no tiene valor. ¿Cuándo voy a dejar de fumar mota? Si para mí el testimonio, vivir para Cristo y que mi familia esté en paz, no tiene el valor que tiene ir a fumar mota. Porque para mí lo que vale es eso. ¿Qué voy a dejar yo, hermano? Voy a dejar el bar, la cantina, el casino. Voy a dejar esa relación con esa mujer, con ese hombre. O este hombre va a dejar esa relación con ese otro hombre. Ay, pastor Arturo, qué anticuado, es que los tiempos han cambiado. No me diga a mí quién más, yo con 62 años soy testigo de cómo ha cambiado el tiempo. Pero Dios nunca cambia y la Biblia nunca cambia. Que el Señor nos ayude
Porque así es el reino de los cielos, hermano. Es como un gran tesoro que alguien encuentra y que se deshace de todo lo que tiene, y el día que tiene toda la plata, con una gran alegría compra la finca. Y es ahí cuando la suegra, y es ahí cuando mi esposa y todos mis vecinos y el pastor metiche de la iglesia que se puso el sapo a opinar, y ahí es cuando mis cuñadas y mis cuñados van a caer en los y dicen: ¡ay, con razón! Ahora sí entendemos, porque hay gente que si ella no lo entiende, y mucho menos si no le piden opinión, es que todo está mal. Si nos hace como yo digo, todas estas viejas locas, viejos locos. No es así. Usted no tiene ni yo tengo el monopolio de la verdad ni de la sabiduría. Solo Dios es 100% sabio. Pero ahí donde la suegra, donde mi esposa, la esposa de ese señor dice: ¡ay, tan lindo Arturito! ¿Por qué de una manera tan calladita lo compró todo? ¡Claro! Tenía razón. Es que él realmente lo que estaba comprando era el tesoro. Que al final, mis queridos hermanos y hermanas, como suele ser, cuando la cabeza del hogar, cuando la esposa que está llamada a hacer ayuda idónea, tienen ese tipo de perfil de discípulo, todo el mundo sale beneficiado del gran tesoro. Y todo el mundo me va a felicitar, porque realmente lo que vendí fue un poco de basura comparado con el tesoro que compré. Amén. Hoy en la mañana, antes de alistarme, pensaba, posiblemente pensamiento de viejo y ya un pastor viejo también, de las cosas que quiero hacer cuando ya yo sepa más o menos, si es que me da chance la vida de saber que ya huelo a cala, porque uno puede sentir cuando uno huele a cala. Dejaré una serie de videos. Esa va a ser mi proyecto de muerte. Unos videos de despedida, parte de mi legado. Y uno de ellos va a ser este, hermano. Un video dedicado, si Dios me da vida, para ese momento un video dedicado a decirle a ustedes y a las generaciones que estén, que haber conocido a Dios es lo más grande que a una persona le puede pasar, y que si está dispuesta de deshacerse de todo por obtener ese tesoro, habrá hecho la mejor inversión de su vida. Porque todo aquel que quiera hallar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la hallará.